aqueos, micénicos, democracia, Acrópolis, Esparta, Maratón, las Termópilas, Salamina, Alejandro Magno, Zeus, Platón, Aristóteles. ¿Qué más queréis? Todo el mundo griego en poquitos minutos en CLICGEA Televisión. ¡Vamos a ello! Bueno, vamos sin dilación a empezar con la unidad 9, el mundo griego. Es un tema, como veis, bastante largo, 10 puntos, pero vamos a intentar condensarlo todo para que quede un vídeo resumidito y que no se os haga muy pesado. Bueno, primero, ¿dónde está Grecia? Ya lo sabéis, Grecia está en la península balcánica, una zona donde el mar es fundamental y también el territorio es un territorio muy abrupto, ¿no? Eso hizo que en Grecia nunca hubiera un estado griego. Nunca podemos hablar de un país que se llamara Grecia, sino que estamos hablando de ciudades-estado independientes, ¿vale? Unas de otras, ¿vale? Es decir, cada ciudad tenía su propio gobierno, funcionaba como un propio país, pero todas ellas, ¿vale?, compartían lo que se llamaba la Hélade, ¿vale? Es decir, que se sentían miembros, como dice ahí, de una misma comunidad y de una misma cultura, sobre todo en dos aspectos, la lengua y la religión. Compartía la lengua, el griego, y los dioses, ¿entendido? Bueno, a lo largo de la historia pues van a ir sucediendo diversas etapas en la historia de Grecia. Los minoicos van a venir primero, luego van a venir los micénicos y los aqueos, esta época oscura de la cual no sabemos nada, y luego la Grecia que conocemos más habitualmente pues es la Grecia arcaica, la Grecia clásica, que es la que vamos a estudiar más en profundidad, para luego ya la Grecia helenística de Alejandro Magno, que es cómo acabaremos este tema. Bueno, lo primero que vamos a hablar antes de meternos en materia con los asuntos políticos es de las colonizaciones griegas, ¿vale? Los griegos nunca crearon un imperio enorme, sino que van a ir, vamos a decir, expandiéndose a lo largo del Mediterráneo y del Mar Negro, fundando diversas ciudades o colonias. ¿Por qué van a fundar esas colonias o por qué los griegos se van a expandir por el Mediterráneo? Pues por tres motivos, ¿vale? Primero, por la escasez de tierras, ¿vale? Había pocas tierras en un territorio muy montañoso y muchos griegos tuvieron que emigrar. Lo mismo por la escasez de trabajo, ¿vale? Las colonias, evidentemente, estas nuevas ciudades proporcionaban trabajo a los griegos y, quizá lo más importante, porque de esto vamos a hablar luego después, la posibilidad, como dice aquí, de ser esclavizados por deudas, ¿vale? Muchos de ellos emigraron por este motivo, ¿vale? Los griegos eran muy buenos navegantes y fundaron un montón de colonias a lo largo del Mediterráneo, sobre todo en, como veis aquí, tres zonas, ¿vale? En la zona del Mar Negro, ¿vale?, en la zona del sur de Italia y de Sicilia, ¿vale?, quizás esta sea la zona continental, y en el sur de Francia, también llegando incluso hasta España, ¿vale? En España fundaron algunas colonias, como dice ahí, como Rosas, donde está ahora Rosas, en Gerona, Ampurias, Denia, ¿vale?, Alicante. Bueno, se extendieron también por toda la costa mediterránea, ¿vale? En esas zonas, pues ellos fundaban sus ciudades, cogían sus materias primas y empezó un comercio muy intenso entre, vamos a decir, la metrópolis, que era la zona original de los griegos, ¿vale?, la península balcánica, y el resto de zonas donde los griegos llegaron. Bueno, como hemos dicho antes, los griegos estaban organizados, como dice aquí, en pequeñas ciudades-estado independientes llamadas polis, ¿vale? Cada ciudad constituía como un país diferente, tenía sus propias leyes, su propia moneda, su propio ejército y su propio gobierno, ¿vale? Normalmente estas polis tenían dos partes diferenciadas. Una parte baja, que era el ágora, que era como la plaza del pueblo, por decirlo de una manera. Estaban los edificios principales, donde se hacían, como veis aquí, los mercados y donde siempre, vamos a decir, bullía, ¿vale?, la vida de la ciudad. Y la parte alta de la ciudad, que era la parte de la Acrópolis, donde estaban los templos religiosos y donde se protegía a la población en caso de ataque, ¿vale? Todas estas ciudades, ¿vale?, a nivel político, en un primer momento estaban gobernadas por una oligarquía, ¿vale? Una oligarquía quiere decir el gobierno de unos pocos. Estos pocos normalmente eran, pues, la nobleza, los aristócratas, ¿vale?, y el resto de ciudadanos, como dice ahí, ¿vale?, se reunían en asamblea, pero no, vamos a decir, podían gobernar. Sus opiniones solo eran escuchadas, no eran vinculantes. Ellos podían dar su opinión, pero los que realmente gobernaban eran los nobles, ¿vale? Poco a poco, y debido a graves revueltas sociales, ¿vale?, debido sobre todo a dos cosas, ¿vale?, a lo que hemos dicho antes, la costumbre de esclavizar a los ciudadanos que no podían pagar sus deudas, y también, ¿vale?, la obligación de participar los ciudadanos en la defensa de la ciudad, sin evidentemente participar luego en el gobierno de la polis, hizo estas dos cosas, hizo que se produjeran graves revueltas sociales y que poco a poco estas oligarquías, como veis aquí en la flecha, fueron dando paso a una democracia, ¿vale?, que es lo que vamos a ver ya en los puntos siguientes. Bueno, esta democracia en Atenas, en esta ciudad, se van a llegar a través de tres personajes históricos importantes. Los primeros de ellos van a ser estos dos que tenéis aquí, Solón y Clístenes. Fueron los que empezaron a
instaurar reformas que van a llevar a Atenas de la oligarquía a la democracia, ¿vale? Entre esas reformas destacó sobre todo la prohibición de que las personas con deuda fuesen vendidas como esclavos, que era una reivindicación ya anterior. Pero el verdadero reformador de Atenas, que va a instaurar ya definitivamente la democracia en Atenas, va a ser este señor que va a ser Pericles, ¿vale? Con Pericles, ¿vale? Como dice aquí, permitió que todo el mundo, incluso los más desfavorecidos, pudieran participar en el gobierno de la ciudad. Bueno, esta democracia ateniense se basaba sobre todo en la asamblea o eclesía, que se llamaba. Esa asamblea de ciudadanos que votaban por las leyes, la guerra, las decisiones más importantes se tomaban en esta asamblea, que se votaban allí en la colina Nix, y donde todos los ciudadanos podían participar, ¿vale? Luego había otras instituciones de gobierno, la Elia, la Bulé, los estrategas, los arcontes, que hacían ya la función de gobierno, ¿vale? Pero la eclesia, la asamblea, era el cuerpo fundamental de esta democracia. Ojo, una democracia, como dice aquí, limitada, ya que solo los ciudadanos tenían derecho a participar en la vida política. ¿Quiénes eran los ciudadanos? Ojo, para ser ciudadano tenías que cumplir unos requisitos, ¿vale? Ser hombre, libre, mayor de edad y, ojo, nacido de padre ciudadano y de madre ateniense, ¿vale? Es decir, al final los ciudadanos eran una minoría, porque tanto las mujeres, que estaban obviamente discriminadas en Atenas, no podían participar en la política, los esclavos no podían participar en la política, y todo aquel que no fuera de padre ciudadano y de madre ateniense también estaba excluido, eran los llamados extranjeros, ¿vale? Y encima tenían que pagar, como dice aquí, unos impuestos especiales sin tener esos derechos políticos. Así que democracia sí, pero no como la entendemos ahora, donde todo el mundo puede participar si es mayor de edad. Solo los ciudadanos, hombres libres mayores de edad, madre ateniense, padre ciudadano, podían participar en la democracia ateniense. Bueno, como hemos dicho antes, Atenas se va a configurar como la polis fundamental y principal de toda Grecia, ¿vale? En esta época vamos a tener tres, vamos a decir, momentos importantes, ¿vale? Vamos a empezar con el primero, que es las guerras médicas, ¿vale? Las guerras médicas son las guerras que enfrentaron a Grecia, ¿vale? A la coalición que van a formar las polis griegas contra los persas, que van a ser, vamos a decir, los enemigos tradicionales de los griegos, ¿vale? En estas guerras va a haber tres momentos importantes. La batalla de Maratón, ¿vale? Va a dar lugar luego a la leyenda de la famosa carrera que tenemos ahora, donde los griegos van a vencer a los persas, ¿vale? Y posteriormente los persas vuelven a atacar Grecia, ¿vale? Las Termópilas, ¿vale? Con la participación de los espartanos de Leónidas y sus 300 soldados, ¿vale? Donde van a ganar los persas van a ganar en Termópilas, van a asaltar y saquear Atenas, pero luego van a ser derrotados en la batalla naval de Salaminia, que va a ser la batalla definitiva con la cual va a acabar las guerras médicas con la victoria de los griegos. Bueno, las guerras médicas van a dar lugar al periodo de la Liga de Delos, donde Atenas va a ser la ciudad principal y en esa liga, como dice ahí, va a ser una asociación de ciudades que aportaban naves y dinero para mantener una flota de guerra en previsión de que los persas volvieran a atacar después de las dos veces que lo habían hecho anteriormente. De esta liga, de estas aportaciones de dinero, se va a aprovechar Grecia, ¿vale? Para, como dice aquí, reconstruir la Acrópolis, que había sido destrozada cuando los atacaron los persas, y bueno, pues un poco instaurar una especie de dictadura sobre el resto de las ciudades. Como dice aquí, convirtió la liga en una organización para dominar e imponerse Atenas a las otras polis griegas. Esto va a dar lugar a las guerras del Peloponeso, ¿vale? Que va a ser unas guerras, es decir, civiles entre Atenas y las ciudades que estaban todavía, vamos a decir, en esa coalición, y Esparta y todas las ciudades que estaban a favor de Esparta y que se habían salido muchas de ellas de esa liga de Delos, ¿vale? Estas guerras del Peloponeso van a acabar con la derrota de Atenas, entendido, y bueno, pues con el fin un poco de la hegemonía ateniense, dando lugar a lo que vamos a ver ahora, que es la Grecia helenística y el ascenso de Macedonia con Filipo II y sobre todo con Alejandro Magno. Bueno, el fin de la guerra del Peloponeso va a dar lugar a un periodo de crisis en las ciudades griegas que lo van a aprovechar el imperio de Macedonia, un reino al norte de Grecia del cual no habíamos oído de momento hablar, para invadir toda la península balcánica con, vamos a decir, al mando de su rey Filipo II, ¿vale? Va a conquistar todas las polis griegas y cuando deja el imperio a su hijo, Alejandro Magno, se va a lanzar a la guerra contra los persas, que habían sido los principales enemigos de Grecia siempre, los va a derrotar, expandiendo, vamos a decir, toda la civilización griega hasta los confines del mundo conocido, hasta la India. Prácticamente una expedición de unos 10 años que lo va a llevar pues por todos estos territorios de manera triunfante, ¿vale? Va a hacer un gran imperio, el mayor conocido seguramente hasta la fecha, pero a la vuelta va a morir en Babilonia sin descendencia, con lo cual sus generales se van a repartir
este territorio formando los reinos helenísticos. Es decir, va a ser un imperio muy grande, pero muy efímero, va a durar muy poco tiempo. No obstante, ¿vale?, lo más importante es que este gran imperio abrió nuevas rutas comerciales entre Oriente y Occidente y aportaron grandes riquezas a Grecia. Así que Alejandro Magno, importantísimo en la historia de Grecia. Bueno, ¿cómo vivían los atenienses? ¿Vale? Como dice ahí, lo más importante es que las actividades económicas las actividades económicas más importantes, mejor dicho, eran la artesanía y el comercio. Aparte, la gente se dedicaba a la agricultura y la ganadería, pero la artesanía y el comercio destacaron en Atenas, sobre todo por el comercio que hubo entre Atenas y el resto de las colonias griegas, sobre todo por vía marítima, ¿vale? En cuanto a la mujer, pues en Grecia, pues igual que hemos visto en otras civilizaciones, pues va a seguir muy discriminada. El padre era cabeza de familia, la mujer siempre estaba bajo el dominio de un varón, ¿vale? Y bueno, pues salía poco a la calle, y pues eso, que estaba dedicado pues a las tareas del hogar y a cuidar de los hijos, ¿vale? La mayor parte de su tiempo. Bueno, los griegos, al igual que habíamos visto con los egipcios, eran politeístas, es decir, que tenían varias divinidades y lo más importante aquí en que esos dioses eran antropomórficos, es decir, que física y psíquicamente se parecían a los seres humanos, ¿vale? Los dioses griegos vivían en el monte Olimpo, ¿vale?, que era donde tenían su casa, por decirlo de alguna manera, y bueno, pues Zeus era el más importante, como ya sabéis, y otros muchos que os sonarán también, como Poseidón, Artemisa, Atenea, que era la diosa de Atenas, Afrodita, etcétera, etcétera, ¿vale? Si os gusta todo esto, pues luego podéis profundizar si os cogéis la asignatura de cultura clásica. También es importante en Grecia los héroes, ¿vale?, que eran los hijos entre dioses y humanos, ¿vale? Uno de los más importantes fue Aquiles, acordado de la historia del caballo de Troya y de cómo murió, ¿no? El famoso tendón y talón de Aquiles. Bueno, pinceladas sobre el arte griego, ¿vale? Vamos a hablar sobre todo de arquitectura y de escultura. Bueno, en arquitectura, el edificio más importante, el principal ejemplo de arquitectura griega, como dice ahí, fueron los templos, construidos en piedra, con planta rectangular, ¿vale?, y con estructura arquitrabada, es decir, sostenidos por columnas los techos, ¿vale? Techos planos sostenidos por columnas. El ejemplo más claro, bueno, pues ya lo tenéis aquí, una foto que habréis visto mil veces, el Partenón en la Acrópolis ateniense, ¿vale? Bueno, esta Acrópolis eran, como ya hemos dicho antes, zonas altas de la ciudad, más importante era la de Atenas, donde estaban los templos más importantes. El Partenón, como he dicho, era el más importante en Atenas, pero había otros también importantes, ¿vale? Y en arquitectura, ¿vale?, como dice ahí, lo más importante para los griegos era conseguir que los edificios fueran armoniosos, con lo cual estableció una serie de reglas u órdenes para que los templos parecieran, pues eso, proporcionalmente exactos y muy buenos, ¿vale? Estos tres órdenes que suenen el dórico, el jónico y el corintio, ¿vale? Se distinguían sobre todo los capiteles, el dórico un capitel sin decorar, el jónico con volutas y el corintio con hojas de acanto, ¿vale? En cuanto a la escultura, bueno, pues tenemos aquí cuatro cositas. Es una escultura sobre todo vinculada a la religión. Se representaban, como dice ahí, dioses, diosas y héroes, ¿vale? La Victoria de Samotracia, la Venus de Milo, son ejemplos claros de lo que os estoy contando, ¿vale? Bueno, en cuanto a materiales, pues sobre todo el bronce, ¿vale?, como veis aquí, y el mármol, que eran los que se usaban, ¿entendido? Y, lo más importante, los artistas, como dice aquí, tenían mucho interés en mostrar la belleza ideal. Ellos pensaban que esta belleza, ¿vale?, que se podía conseguir un estándar de belleza ideal, donde todo el mundo estuviera de acuerdo que eso era bello, aplicando una serie de proporciones que se llamaban cánones. Por ejemplo, en este caso, ¿vale?, esta regla decía que un cuerpo perfecto tenía que tener la altura equivalente a 7 cabezas, ¿vale? Es decir, si tu cuerpo te medía en la cabeza, si medía como 7 cabezas, pues era la altura ideal que tenía que tener el cuerpo, ¿vale? De ahí también que se representará la mayor parte del cuerpo, de las veces, cuerpos desnudos, ¿vale? Porque lo que querían era mostrar la belleza ideal del ser humano, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues por eso se representaban así, ¿vale? En cuanto a las etapas de la escultura griega, bueno, pues tenemos tres: la arcaica, ¿vale?, la clásica y la helenística, ¿vale?, que van un poco en ese orden, y bueno, que os suenen un poco también pues los escultores más famosos: Mirón, Polícleto, Fidias, Propasíteles, bueno, un poco que suenen estos nombres que luego podéis profundizar cuando veáis historia del arte. Bueno, y para terminar, muy rapidito, los griegos destacaron no solo en arte, sino en otros muchos campos científicos y humanísticos, ¿no? Fueron grandes filósofos, os tienen que sonar estos tres: Sócrates, Platón y Aristóteles. También en la ciencia, ¿no?, con gente como Pitágoras,
¿vale? Eratóstenes, Hipócrates, ¿vale? Arquímedes y su teorema, ¿vale? En muchas ramas científicas, Hipatia también, ¿vale? En muchas ramas científicas pues son los pioneros, y también en literatura, ¿vale? Homero, Eurípides, Aristófanes, sobre todo Homero, ¿vale? Con la Ilíada y la Odisea, que son dos libros de obligado cumplimiento si estudiáis cultura clásica y si queréis saber griego, ¿no? ¿Vale? Eso es la base un poco de, como ya sabemos, de la cuna de la civilización occidental, pues es toda esta gente y todo lo que hicieron en su época griega, ¿no? Bueno, espero que os haya gustado el tema de Grecia. Aún nos queda Roma, ¿vale? Así que atentos a mi canal, darle muchos likes, corazoncitos, ¿vale? Suscribiros, que habrá más vídeos. Y nada, que os lo paséis bien. Bye.